Bien, señores, estamos de regreso en el rumbo de la mañana, cuando el reloj marca las 9 en punto. Es el turno de Víctor Villanueva. Gracias, hermano Alfredo. Miren, es curioso que cuando uno ve las características en la actuación de parte de la administración del Estado, del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República, uno llegar a la conclusión que para la República Dominicana el cinismo tiene categoría de Estado, en donde cuando uno ve este debacle en lo que tiene que ver con el sistema del sector eléctrico del país, tú dices, bueno, uno siempre le pide a los gobiernos sucesores, que si no me resuelve un problema del Estado, de la nación, por lo menos no lo agrave, no lo profundice, no retrocedamos. Y es evidente que desde que llegó esta administración, porque esto no es resultante del 19 de mayo a la fecha, desde que esta administración llegó, tiene la característica principal de ahondar lo que es el sector eléctrico, los problemas del sector eléctrico de este país, que llevaban, aún haya sido a cuentagotas, una franca, constante en tendencia de una mejoría a plenitud, y así la habíamos inclusive ya hasta estabilizado como sociedad en el patrón de consumo, de la generación, de la distribución, de las cobranzas y los subsidios en función a todo lo que implica el sector eléctrico para este país. Pero actualmente, aunque el móvil que me lleva a plantear, a hablar, a opinar, a dar mi opinión sobre este tema, es sobre lo que tiene que ver con el abuso. Yo he tenido el privilegio de gozar de los afectos y mostrarle afectos a la persona de Milton Morrison. De por sí su apellido ya implica un gran bagaje para este país. Es una familia meritoria, una familia intelectual, con sus luces, con sus formas, uno más que otro, uno de una forma u otra. Así es la familia. Pero solo el apellido Morrison siempre ha sido, como muchos otros apellidos en este país, siempre ha sido un apellido de referencia en esta sociedad, de actuación pública de cara al sol de esta sociedad. Y ni hablar del padre de Milton Morrison, don Mateo, que realmente es un gran referente intelectual de peso, solvencia moral y académica, científica de las literaturas de este país. Y tuve el privilegio de conocer a la persona de Milton Morrison y saber de sus inquietudes sobre la nación, de sus inquietudes sobre lo político, de sus inquietudes sociales, académicas, inclusive intelectuales. Siempre ha estado pensando y repensándose en función a cómo actuar ante lo que debe ser un país posible, que ese nombre no le sale a él de la nada. Es un nombre que le sale como una resultante de una reflexión que usted la puede ahondar más en una publicación que él hizo sobre ruptura generacional, y que no es otra cosa que su paso por distintos estamentos de liderazgo juvenil, de su formación intelectual, no solo aquí en el país, sino también en el exterior, en Estados Unidos, en Inglaterra, donde se formó en la dimensión de la planificación de proyectos, en la Universidad de Bradford, por ejemplo. Y Milton es una persona que, aunque su paso por el Estado me hizo probar el sabor amargo
de la división de ser su amigo y tenerle afectos a él y no tener ni siquiera y hasta tener que haber atravesado desvincularme en función a su quehacer electoral, su quehacer político, etcétera, etcétera, pero eso no me hace solapar lo que es la persona. Y me siento honrado, nunca, no me lo ha pedido. Yo no estoy hablando aquí fruto de un encuentro con él. De hecho, le pedí un encuentro para entregarle un libro que le traje de España, pero eso no ha habido forma ni siquiera de contactarlo. Y a mí eso no me amarga. Cuando él salga un día a la administración pública, tal vez ese día se lo entrego, porque no soy amigo del cargo. Ahora, yo sí soy amigo de todo aquel que, a pesar de que haya tenido una experiencia en el sector privado o lo que sea, como él sí la tuvo, le haya dolido la cuestión de la problemática del desarrollo del país y haya decidido dar un paso de gigantes, de valientes, para ir detrás de la cosa pública mediante los mecanismos democráticos, como es fajarse a crear un partido político y que no sea coyuntural y que sea una propuesta a la nación. Eso de por sí, de él y de quien sea, yo lo valoro, porque a los que siempre yo voy a estar de frente en contra de ellos son los que atizan en contra de los que entienden la problemática del país y quieren buscarle soluciones colectivas a eso, y no de aquellos que se ponen caretas y sombrillas de sociedad civil para hacer exactamente lo mismo sin la responsabilidad que implica usted someterse a lo que es la constante permanente de la opinión pública de cara a al ejercicio prístino de la democracia, como unas elecciones, como es un proceso electoral, y ser nada más devoto de lo que tiene que ver con conseguir mediante grupitos, grupismo y claques, de conseguir decretos para dominar sectores y dominar sectores, como lo que ha pasado en otra dimensión muy alta con el mismo señor Celso Marrancini, al cual como persona siempre le respeto. Es una figura del quehacer público político de este país, aunque su origen y su denominación es empresarial, específicamente generador eléctrico, y que siempre la controversia es lo que le ha caracterizado cada vez, en cada oportunidad que ha estado ahí. Y siento que es un abuso lo que ha estado cometiendo en contra de Milton Morrison. Eso es imperdonable, pero la respuesta yo sé de dónde surge. Surge de que Milton, como era una figura, como era un empleado del sector de la generación eléctrica del país, tal vez entendían que él debía ser un asistente de ellos ahí en esa posición. Y cuando le desfiguran el sector, un consejo unificado y un sinnúmero de cosas, tal vez entendían que Milton debió ser el mismo asistente ahí adentro con respecto a sus intereses. No me funciona, te saco, como el efecto lo sacan. No me funciona, te desacredito para que no saque cabeza. Pero que a la vez tiene la utilidad para que al presidente, que ha sido esta administración la que menos en la historia de este país ha invertido en el sector eléctrico, lo que ha pasado con el sector eléctrico en la mano de esta administración no tiene precedentes. Entonces ahora hay que iconizar esa negligencia o contubernio, le agrego, en favor de los generadores eléctricos, contubernio del presidente de la República. Ahora hay que iconizarlo sobre la figura de una persona, que no sea Luis, que no sea el presidente. Y hay que agarrarlo con el más chiquito. Hay que agarrarlo con ese. Ajá. Si Milton estuviera consciente que él era el problema del sector eléctrico, él mismo se hace a un lado. Yo lo conozco. Él mismo se hace a un lado. Pero ahora hay que cubrir la negligencia de años
la contrarreforma en la práctica de años de esta administración, ahora hay que cubrirla con el cadáver de alguien. Pues no. Y ahora nosotros tenemos que ver cómo aquí la naturaleza de este gobierno ha sido llenar al sector privado de PPA como una contrarreforma a lo que el PLD, cuando ya llegamos a la estabilidad de la diversificación de las fuentes de generación eléctrica, de la producción eléctrica y del golpe de bolsón que significó la entrada al sistema de Punta Catalina en términos del ofrecimiento de energía para doblegar la mafia que había en lo que tiene que ver con la tarifa eléctrica y el déficit que era para el gobierno seguir pagando antojadizamente a los generadores eléctricos, que por eso ustedes vieron que esos mismos sectores, el mismo Celso Marrancini, empezó a desacreditar y a apotricar Punta Catalina como fuese. De todas formas. Pero claro, le estaban bromando el monopolio a su sector. Y qué bueno que él iconizara la vocería de eso. Muy bueno. Pero eso siempre es en contra del interés colectivo. Eso no es a favor de nadie. Y como eso iba en contra del sector de su sector, había que ridiculizar el impacto de Punta Catalina al sistema, que intentaron hasta venderla y crearon un fideicomiso para regalarla a ellos mismos, que la opinión pública se versó en contra de eso. Y ese modelo es lo que ahora el presidente ha derrumbado. Esa contención, porque no solo fue a Milton Morrison, también fue al que era ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, que también lo derrumban del ajedrez, como ficha del ajedrez, para que esa ficha no sea un centro de contención y ponen a uno ahí que es un bonachón, que no va a generar resistencia y es ajeno al sector eléctrico, pero sí también ha sido un buen útil en cuanto a los intereses privatistas. Entonces, ahora lo que nos viene a nosotros no es el problema de lo que estamos padeciendo de apagones, que es una estratagema más de los mismos generadores para desacreditar la administración pública de la cosa pública, para que venga ahora la teoría del estado de necesidad de imponer la visión privada y privatizarlo todo, no capitalizarlo, que ustedes lo han manipulado todo con respecto al proceso de capitalización que hubo de esas empresas. Ahora es privatizarlo, es decir, dársela a los generadores privados y que nos quedemos nosotros ajenos al interés público. Porque ahora, lo que aparte de los apagones, para que usted lo tomen en agenda, lo que viene ahora es un alza desequilibrada de la tarifa eléctrica. Preparémonos para eso. Preparémonos para todo lo que viene y desde aquí darle a entender a esos señores que no son dueños de la lógica. El juego cambió. Aquí hay personas, por lo menos habemos algunos, que queremos tener cabeza propia y que sabemos cuáles son las jugadas del ajedrez que ellos están haciendo. Y hacerlo a forma abusiva en contra hoy de Milton, mañana será de otros y anteriormente han sido de otros. Realmente dan vergüenza porque la avaricia se lo tipifican de manera natural y el gobierno no se le puede decir otra cosa que el cinismo tiene categoría de Estado en el sector eléctrico en este país.